Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta casa. La verdad es que me alegro mucho de su asistencia, se lo agradezco ya en principio, y me siento, con el RIDEA nos sentimos muy halagados por ofrecer a esta casa a la presentación de un acto tan importante que yo creo que será para la cultura asturiana, como es la presentación de esta asociación que conocemos a partir ya de hoy como algo oficial, el Concello de la Gaita. Es una asociación que tengo toda la esperanza que dé sus frutos, porque aparte de conozco a los miembros que han participado en este proyecto tan importante, y me alegra mucho por el futuro de Asturias, por nuestra cultura tradicional y pues, fundamentalmente por estos aspectos musicales que a veces, aunque oigamos muchas gaitas, están muy maltratados, ¿no? A partir de ahora yo creo que el futuro va a ser otro. Nosotros desde esta institución apoyaremos todas las iniciativas que salgan de esta asociación, que no les voy a contar nada de ella porque para eso tengo aquí a los miembros de esta mesa que les van a hablar. Uno será Rodrigo Fernández Joglar, otro Tomás Escolá Muñiz y otro Flavio Rodríguez. Así que coja la palabra el que considere oportuno. Cojo la palabra. Pues tiene la palabra, puedes hablar. Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir a todos. Os comento brevemente el programa de la presentación de hoy. En primer lugar va a haber una introducción que ya hizo el RIDEA, una explicación de antecedentes y motivaciones que hará Rodrigo Fernández Joglar. Después yo haré un repaso del estado actual de constitución de la asociación. Luego daremos un espacio para ruegos y preguntas y finalmente cerrará el acto el presidente, vamos a decir, interino, Flavio Rodríguez Benito. La duración estimada pensamos que puede ser 1 hora aproximadamente. Entonces, sin más, pasamos a un relato de los antecedentes y las motivaciones que nos llevaron a empujar hacia adelante el Concello de la Gaita, y lo va a hacer Rodrigo Fernández Joglar. Vale, ¿cómo fai? Pois aquí mismo. Hoy sí, ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Pues bueno, muy brevemente, pues básicamente esta idea, este proyecto surge un poco de conversaciones que venimos teniendo más o menos esporádicas, pues los que estamos aquí y muchos de los que estáis ahí también, al rodio de un poco de la situación que percibimos muchos o la que atraviesa ahora mismo en estos tiempos, pues bueno, la música de gaita en concreto, pero un poco la música tradicional, un poco esa sensación de, a veces ya hablando un poco más de manera personal, como de desánimo, de una cierta apatía en cuanto a, no sé, parece que los que nos formamos o entramos en esta cuestión de la gaita hará ya 20 y algo años, con el boom de fines de los 90, entramos en los 2000, agarramos una fola muy buena, con muchos estímulos, mucha afición, digamos, un entorno muy favorable a que la gente agarrara afición por instrumento, a medrar en muchas bandas de gaitas, mucho demás. Y hay un tiempo pues que, por lo menos algunas personas, vemos un poco una fase como de, no sé si llamarlo estancamiento, pero sí de estabilización en todo el tema, y parece que la novedad aquella de aquellos años y aquella frescura y aquella ilusión que había por ver cosas nuevas, por ver cómo todo iba siendo nuevo, ibas saliendo a conocer el mundo incluso también, ¿no? A través de la gaita, estamos ahora en un momento un poco más, no sé si decir más baixo, porque más baixo pero sí un poco más apático. Y yo creo que hablando de estas cosas entre unos y con otros, desde el punto de vista pues, de gente pues, del músico aficionado, también de gente pues, que está vinculado a través de la docencia, de los bandes de gaites, de eso, siempre parece que mires a otros países y siempre ves aquel, oye, pero en tal sitio tienen una asociación potente que tira por esto, y aquí en Asturias parece que nunca fuimos capaces de cuallar nada por una razón o por otra.
y dijimos, bueno, pues antes que tirarnos aquí a veres venir al sol y a esperar y a mentarnos, vamos a intentar por lo menos un intento, ¿no?, de voluntarioso y ilusionante de intentar hacer algo, intentar generar una entidad pues con vocación de poco a poco de ir integrando la xente del mundo de la gaita, la música tradicional, con una vocación de futuro, de durar en el tiempo y de dar ese espacio para toda la xente que se abere a este mundo de la música tradicional, pues de formarse, de conocer, de encontrar a xente con unas inquietudes similares y demás, que entendemos que muchas veces falta un poquitín eso. Hay muchas cosas, hay muchos proyectos, pero hay también una cierta como disgregación de todo. Entonces falta ese entorno, a lo mejor, esa casa de todos que pueda ser una entidad, una asociación que de alguna forma sirva para encontrarnos, para falar, para vernos, para conocernos y para puxar por cosas que entre todos es fácil de acometer, yo pienso, y acometer el futuro con ganas y con optimismo y intentar que lo que lleve la práctica de los instrumentos tradicionales y de la gaita, el tambor y demás, pues que tenga otro repunte como el que se vivió tan guapo en aquella época, que prestaríamos que pues los que estamos ahora más mozos y eso, prestaríamos que que los nuestros escolines y escolinos vivieran una época similar a aquella, con todo lo que hubo, conciertos, festivales, todo aquel entorno y todo aquel contexto que para mí yo creo que fue muy productivo y muy interesante. Entonces, con esta y un poco la voluntad con la que nace esta asociación. Tiene sin foto, y la gente que está aquí sentada pues es muy heterogénea, y también fruto de la casualidad, digamos, de las conversaciones que fueron surgiendo, y la idea es integrar a toda aquella gente que, pues eso, con esta misma sensibilidad y a ver hasta dónde llegamos con ella. Entonces, por la mi parte, yo creo que como introducción daría. Bueno, no sé si sigo con lo siguiente. Yo voy a tratar de hacer un repasín del estado actual de la asociación. Bueno, definimos en un documento que publicamos en redes sociales, que llamamos documento fundacional, donde explicamos cuáles son los objetivos generales específicos de la asociación, ¿no? Como objetivos generales, pues tenemos que la asociación sea un punto de encuentro de xente muy diverso, xente mozo, mulleres, paisanos, toda la transversalidad de la sociedad asturiana para el estudio, práctica y difusión de lo que es la música asturiana y en concreto lo que entendemos como gaita asturiana. La puesta en valor de todo el patrimonio que hay al rodio de la gaita asturiana, da visibilidad a todas las actividades que se faen a lo largo del año por diferentes asociaciones y entidades que hay en la región, promover la presencia de la música asturiana y de la música de gaita en otras disciplinas artísticas que sean diferentes a la música, y apoyar también el desendolco de otros instrumentos también tradicionales en Asturias que siempre tuvieron aparellados y relacionados con la gaita, otras percusiones, el tambor asturiano, el violín, el acordeón, todos los instrumentos que conocéis y que sabéis que siempre fueron mano con mano con la gaita en Asturias. Eso es un poquitín el marco general, la ambición, ¿no? Y luego, como objetivos específicos para intentar materializar esos objetivos generales, pues está la generación y publicación de materiales y contenidos, la programación de actividades formativas y divulgativas relacionadas con la música asturiana y la gaita, creación de un portal web que sea un poco el sitio de referencia de todo el sector, de todos los aficionados, de toda la gente que busque información, que venga a conseguir de alguna manera que ese portal web quede en la cabeza de todos como el sitio de referencia para buscar lo que sea relacionado con música asturiana y con gaita en concreto. La edición de un anuario de la gaita, que estará disponible sobre todo para los socios. Desarrollar la presencia en redes sociales, ya estamos en redes sociales, un poco arrancando con ello.
estamos entamando, pero bueno, ya estamos, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y estamos poniendo en marcha ahora el canal de YouTube, al que subiremos, por ejemplo, la grabación del acto de Way. El reconocimiento a figuras representativas de lo que es la música asturiana, gaita, tambor, etcétera, gaiteros, tamboriteros, vamos a decir, representativos de la tradición. El desarrollo de áreas de trabajo específicas. La idea es que sí, que haya una estructura formal, una directiva, como en toda asociación tiene que haberla, incluso por requisito, vamos a decir, legal, pero que dentro de lo que es el Concello todo se organice en áreas de trabajo y que haya ahí una persona que se encargue de la coordinación de esos estalles y desde lo que es el Concello darles apoyo, ayudarlos y darles financiación, etcétera, pero que se organice todo en áreas de estalles de desarrollo específicas. La integración de comunidades del exterior, de aquí falamos de lo que es el Estado español, el resto de Europa, y sin olvidar sobre todo a todo lo que conocéis todos, la presencia de la música asturiana, de la gaita en concreto, en todo lo que es lo derivado de la migración asturiana en Hispanoamérica. Hay allí pues centros asturianos, como sabéis, comunidades que siguen sintiendo Asturias muy de cerca y que queremos que se averen a esto y contar con ellos. Incluso ya hay contactos con gente que está en la migración, a lo mejor de descendientes de inmigrantes, pero que ya manifiesten ellos el interés de incluso involucrarse como vocales, como coordinadores de áreas de estalles de trabajo, etc. Y también establecer relaciones con asociaciones del mismo calter que haya por otros sitios de Europa y otros sitios del mundo. Tuvimos, como parte del entamo de la asociación, hicimos un estudio de asociaciones que hay por el resto de países de Europa, sobre todo Estados Unidos también, Australia. Estudiamos un poco cómo funcionan, cómo se financian, qué tipo de actividades realicen, y también fue, aparte de los precedentes que hubo en Asturias, el CEGA, la SUGA, la FIGA, etcétera, eso también lo miramos, pero también qué están haciendo en el resto del mundo para intentar llevar adelante un proyecto que sea coherente con lo que están haciendo por el país y fuera. ¿Vale? Entonces, intentar no replicar, sino inspirarnos en ellos y establecer contacto con ellos, invitarlos, ir allí, conocer lo que hacen, contáis lo que hacemos nosotros, promover cuentos con ellos, etc. Así un poco un resumen de los objetivos específicos. Un poquitín sé que estoy un poco pesado, pero hubo gente del sector que preguntó, oye, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo está organizado esto? Por eso voy a dedicar unos minutos a explicar los estatutos de la asociación, y cómo vamos a funcionar. Tampoco hicimos unos estatutos muy, vamos a decir, dispares de los estándares que conocéis todos, que a lo mejor estáis en asociaciones. Hicimos los bastante parecidos, con alguna cosa un poquitín diferente que os voy a comentar ahora. Bueno, la forma jurídica de la asociación o de esta entidad es asociación sin ánimo de lucro, tal como se define en la Ley Orgánica 1/2002. Pues ya estoy en una asociación sin ánimo de lucro. Tiene una junta directiva que con los estatutos actuales consta de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. Vale, son cargos sin remuneración económica y los mandatos normalmente serán de 4 años, si no sucede nada. Importante, el órgano de gobierno máximo, lo que se fae en este grupo de trabajo, deciden los socios que forman parte de la asociación y que están representados todos ellos en lo que se llama Asamblea General de Socios. Desde la Asamblea General de Socios va a reunirse como mínimo en la Asamblea Ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria tantas veces como haga falta. Los acuerdos que tomen los socios pues van a llevarse adelante por mayoría simple, es decir, más sí que no, simplemente, y en de ellos casos muy específicos va a requerirse mayoría cualificada. Yo creo que todos los que tenéis vosotros en mente
decisiones drásticas que pueden ser, pues, por mencionar uno desagradable, que puede ser expulsión de socios, disolución de la asociación, cambio de estatutos, esas decisiones, vamos a decir, que pueden afectar de manera sustancial a lo que es la estructura y el desempeño de la asociación, pues van a requerir mayoría cualificada de 2/3. Las facultades de la Asamblea General de Socios son les comunes, aprobar una xunta directiva siempre que sea necesario, aprobar las cuentas anuales. Muy importante, lo que se fa en esta asociación decidieron los socios. En la Asamblea General Ordinaria del año, la xunta directiva tiene que llevar un programa de actividades que tienen que refrendar y aprobar los socios, y es lo que se va a hacer ese año y nada más, ¿vale? Y lo deciden los socios. Los socios también deciden las cuotas, cuánto se va a pagar de cuota. En principio, no todos los cargos de la asociación son sin ánimo de lucro, no hay sueldos ni salarios, pero pudiera ser que los socios decidan en algún momento, por el motivo que sea, pues fijar remuneraciones, pues lo decidirán también los socios. Modificaciones estatutarias, enajenar bienes, nombrar xunta directiva, expulsión motivada de socios y, finalmente, llegado el caso, disolución de la asociación. La xunta directiva, el perfil que va a tener, y xunta directiva ejecutora y gestora de la asociación, porque, como acabo de decir, las decisiones tomen los socios, y en suma lo que se espera de la xunta directiva es dirigir las actividades y llevar a cabo la gestión administrativa de la asociación, ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Socios, someter a aprobación balances y cuentas anuales, admitir socios, decidir sobre la convocatoria de asambleas generales y recabar información precisa y actualizada de cuál es el estado financiero y económico de la asociación. Luego les vamos a decir, dentro de la xunta directiva, las atribuciones principales del presidente son representar legalmente a la asociación de cara al exterior, convocar y presidir asambleas generales, autorizar documentos, principalmente actas, correspondencia, documentos legales, etcétera, y, en caso de que sea necesario, la toma de medidas urgentes, si se requiere. El vicepresidente simplemente y una figura que va a estar ahí en caso de que el presidente no esté disponible en algún momento, lo típico de vacaciones, indisponibilidad, etcétera, etcétera. En ese caso, automáticamente las funciones va a asumir el vicepresidente. El secretario tiene un papel meramente administrativo, va a ocuparse de las tareas administrativas, de la llevanza de libros, de socios, cuentas, actas, inventario de bienes, etcétera, custodia documental y comunicación formal con las administraciones públicas en general. El tesorero, pues, va a encargarse de registrar ingresos y gastos, la custodia de facturas, la recaudación y custodia de fondos, los PERRES son responsabilidad del tesorero, y realizar cobros y pagos, llevar la contabilidad y realizar presupuestos y balances que deberá presentar a la Xunta Directiva y a la Asamblea General de Socios cuando sea menester. ¿Cómo se va a financiar la asociación? Que lo preguntó xente, no lo comentará antes, pero como parte del entamo de la asociación, pues como sabéis muchos de los que estáis ahí, tratamos de consultar qué os parecía a todos los que tuvimos a mano, y una de gaiteros, aficionados, de todo, profesionales y de diferentes vertientes de lo que lleva la música asturiana, y preguntaron algunos cómo se va a financiar esto. Y la respuesta es muy clara: esto va a financiarse con las cuotas de los socios. Tanto se recaude de cuotas, tanto se va a poder hacer y se va a hacer. Esa va a ser la base de la financiación del Concello de la Gaita. Tangencialmente, si podemos acudir a convocatorias públicas de subvenciones,
todo lo que tienen acceso todas las asociaciones del país, pues vamos a acudir, pero esa non é ni la ambición, ni pensamos, ni estamos interesados en que sea la base de la financiación del Concello. Y es lo que aporten todos los socios interesados, etcétera, ¿vale? También acéptense llegados y donaciones, los beneficios generados de actividades que organiza el Concello. Pues si organizamos un curso de lo que sea, ese curso tendrá un coste, y si hay un beneficio, eso quedará a recaudo del Concello para invertirlo en los mismos fines exactamente para los que está creado, ¿vale? Programa anual de actividades. Aquí quería dar ahí el paso al compañero, a Luis Álvarez Pola. Solo adelantar que, como decía antes, se va a hacer exactamente aquello por lo que haya perres, que va a venir de las aportaciones de los socios, ¿no? Entonces, sí que los que estamos aquí echamos unas horas y dimos una pensada. Aquí es lo que podemos tratar de hacer este primer año, este impasse entre 2023 y 2024. Tenemos una propuesta que está en borrador. Aquí muestro solo el nivel alto de esas actividades que va a explicar ahora Luis. Bueno, gracias, Tomás. Yo, por comentar un poco, seguir esta idea con la que cerraba Tomás, evidentemente cualquier iniciativa parte de la voluntad de los que están a un lado y de los que están a otro, pero que en definitiva, y lo que busca el Concello, es hacer un equipo lo más transversal posible y que trabajemos todos, de junta directiva y gaiteros, gaiteras, artesanos, aficionados o profesionales del gremio, de una forma cooperativa. Además de la voluntad, pues lógicamente hace falta capital humano y el capital económico. Sin esas tres no se puede llevar a cabo. Entonces, las actividades, pues lo que decía Tomás, pues fuimos recogiendo ideas un poco de lo que nos proponían desde las escuelas de música, desde grupos de música que tienen la gaita como instrumento, alumnos, maestros, artesanos, y dentro de todo eso, pues hay que ir un poco matizando las ideas. Y en la próxima reunión del Concello ya pondremos, bueno, pues una pequeña idea más concreta de un plan de actividades que se irán engrosando según los socios y la propia Junta pues vayan pudiendo echar adelante esas ideas, ¿no? Entonces, por lo pronto también hará falta pues un pequeño sostén económico que partirá, como decía Tomás, de esa cuota anual que, bueno, como veis, es una cuestión, digamos, testimonial, y casi es algo, digamos, que apela a lo moral, ¿no? del gremio, el sumar en lo que en definitiva quiere revertir en algo que va a revertir en el bien común, en actividades para los aficionados, para los escolinos, para las escuelas, para los gaiteros, para los festivales, y en definitiva oxigenar un poco ese mundo de la gaita del que todos participamos, pero en el que, tras esa consulta generalizada, pues todos vamos viendo que hacen falta nuevas propuestas, nuevos contextos para la gaita y, bueno, pues aportar de alguna manera. Una de las ideas que se planteaban en esta propuesta de actividades es una campaña de matriculación en las escuelas de gaita y tambor. Una de las mayores preocupaciones que nos transmitían los profesores, los maestros de gaita, es que las matrículas de gaita y tambor en general, porque no hay excepciones, pero en general la tendencia es que va decayendo poco a poco. Bueno, tendrá explicaciones de todas las naturalezas, demográficas, todos sabemos cómo está el mundo rural, pero también hay otras causas, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar bien cómo se puede hacer, cómo se va a hacer, e intentar contagiar esas ganas por enseñar y por aprender a tocar la gaita y el tambor. El otro punto importante, lo comentaba Tomás, es el desarrollo del portal web. Tiene que ser un espacio dinámico, tiene que haber una fototeca, una fonoteca, tiene que haber un portal de profesionales, de escuelas, un sitio, en definitiva, donde cualquier persona que quiera acercarse a la gaita y conocer cuál es la realidad de la gaita en Asturias, pues lo puede hacer a golpe de clic. Y luego que tanto los aficionados como los maestros tengan también una base de recursos a los que recurrir. También, no solo esta cuestión del portal web, y ligado a ello,
sería el anuario de la gaita asturiana, comentaba también Tomás, crear una publicación que recoja la actividad que se desarrolla a lo largo del año en torno a la gaita asturiana. Todos sabemos, bueno, pues que a veces surgen iniciativas particulares o colectivas que no siempre alcanzan la visibilidad que merecerían, o el alcance, la trascendencia. Entonces creemos que es bueno que el Concello también se sitúe en ese plano de apoyar esas iniciativas, darles visibilidad y, bueno, estar también de alguna manera apoyándolas a todas ellas. Otro de los puntos, actividades que, bueno, pues que se preveían era realizar un encuentro anual o un día del socio, así como una celebración del Día de la Gaita, el Día Internacional de la Gaita. Bueno, todavía se están barajando ideas, el qué, el cómo, dónde, pero en definitiva, pues aunar las distintas realidades de la gaita, crear un día en el que sea, bueno, pues convivencia de todas las personas que estamos ligadas de alguna manera al instrumento, y, bueno, pues conocer también, pues, cuál es la actualidad de publicaciones, charlas, conferencias, que los propios artesanos de la gaita que expongan sus trabajos para que se puedan conocer y todos estemos al día de cómo evoluciona este tema. Por otra parte, es importante que desde el Concello se haga también eco de cuál es la actividad de la gaita fuera de Asturias. Este es un punto importante porque en los centros asturianos, en cualquier otra parte del mundo donde hay actividad con la gaita, parece que queda siempre un poco desplazada. Muchas veces en Asturias no sabemos al día a día de estos lugares, y creemos que tenemos que hacer ese esfuerzo por traerlos al primer plano y bueno, estar al corriente de esta actividad y darle también esa proyección. En cuanto a la parte que tiene más que ver con la historia y el patrimonio, como concello y un poco intercambiando opiniones entre todos, creemos que como gremio gaiteril, si se puede decir así, tenemos una deuda contraída con los gaiteros de la tradición que todavía están ahí, ¿no? Que todavía pueden aportarnos su testimonio, su música, materiales incluso para ese portal web, esa fototeca, esa fonoteca. Y yo creo que los gaiteros, iba a decir los asturianos, pero no lo voy a decir, los gaiteros, tenemos que hacer ese esfuerzo de poner en valor a las personas que nos antecedieron y que estuvieron hasta ahora tirando por ello y sumando, y creo que esa es una deuda que como gremio gaiteril, vuelvo a emplear el término, tenemos. Entonces, por suerte todavía los hay que están ahí, que pueden aportar mucho y que creemos que merece la pena ponerlo en valor. Y ya por último, actividades de naturaleza formativa. Nos parece muy importante pues que la naturaleza un poco de las actividades que se programan en torno a la gaita pocas veces son, digamos, del corte formativo o divulgativo, al margen de las que programan las propias escuelas de música para sus alumnos. Entonces, actividades del tipo mantenimiento de la gaita, construcción de payuelas, acercamiento al acompañamiento de la canción asturiana con gaita, el acompañamiento de la misa de gaita, todas estas son cuestiones que muchas veces son demandadas por los alumnos, a veces por unas cuestiones o por otras son muy difíciles de acceder a esos campos formativos, y bueno, el Concello creemos que puede ser un punto donde se puedan dar respuestas a ese tipo de demandas. Entonces, bueno, por no alargarme más con el tema de las actividades, en las próximas reuniones se irán concretando ya con mayor entidad, y como decía al principio de la exposición, pues todo dependerá de esos tres capitales: la voluntad, el capital humano, que será el trabajo que pongamos cada uno, y luego ya pues el dinero que se disponga para hacer frente a ello. Entonces ya le paso la palabra a Tomás. Muchas gracias, Luis. Bueno, para afinar, quería comentaros así también a alto nivel, grosso modo, cuál es el estado de constitución del Concello y cuáles son los próximos pasos que vamos a hacer en el próximo mes o próximos 2 meses. ¿Qué hicimos hasta ahora? Pues bueno, poner todo esto en marcha, todo lo que vos sacamos de comentario, fruto de reuniones de trabajo por Teams, por no sé qué, presenciales. Ahí hay muchas horas metidas ya. Aprobamos unos estatutos, firmamos una de constitución y solicitamos el registro del Concello de la Gaita
en el registro de asociaciones del Principado de Asturias. Eso está hecho, está en curso, y bueno, si no hay novedad, finalizará, pues, si no recuerdo mal, dentro de un mes y medio o algo así, aunque sea por silencio administrativo, quedaremos lo que es la constitución legal, formal, completada. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es, vamos a convocar, hoy mismo queda convocada una asamblea general extraordinaria de socios, ¿vale? Que prevemos que sea el 6 de xunetu, en el que faremos, en esa asamblea general extraordinaria de socios, faremos socios, que va a consistir simplemente en los que vos queráis averar y asociados, colaborar con esto y ayudar a echarlo para adelante. Tomamos los datos, si puede ser pago de cuotes, o los cuotes quedarán aplazados, buscaremos un mecanismo para llevar a efecto el pago de esos cuotes, pero los que asistáis a esa asamblea extraordinaria vais a tener derecho a voto, manifestando queriendo ser socios y registrando los vuestros datos, quedaréis fechos formalmente socios. Y el objetivo de esa asamblea general extraordinaria no es otro, el punto único del día, del orden del día, va a ser la elección de una primera junta directiva, vamos a decir, permanente. Los que estamos aquí, 7 personas, queremos llamarnos a nosotros mismos promotores. Vamos a presentar la candidatura a llevar esto adelante los próximos 4 años, pero queremos dar la oportunidad, si ya que hay otra gente, otro grupo de personas que quieren postularse para llevar esto adelante también, pues ese día presenten candidatura y también puede votarse. Y un acto, vamos a resumirlo como un acto de punto del día único, votación y elección de esa junta directiva permanente, vamos a decir, ¿vale? Que tendrá un mandato de 4 años. Parecemos razonable 4 años, porque pensamos que ya es el tiempo mínimo para poder consolidar todo este programa del que vos estamos hablando, llevarlo adelante, materializarlo, y pensamos que 4 años es un tiempo razonable para poder hacer balance y poder dar cuentas de si los alcanzamos esos objetivos, en qué medida, etcétera, ¿no? Y parecemos que es bastante razonable. Y como digo, nosotros 7 y más personas que ya nos manifestaron el interés. Comentaba antes el caso de alguna persona si no recuerdo mal, de la Argentina, y de varios países de Hispanoamérica, y también gente asturiano que les gustaría participar incluso en la junta directiva. Entonces ahí, como os digo, presentaremos esa candidatura, otros votaráse y echaremos a andar en la formalidad de tener una junta directiva permanente. Lo siguiente será, como comentaba antes por arriba, poner blanco sobre negro y presentarlos a los socios en una siguiente asamblea general extraordinaria cuál es el primer plan anual de actividades de este Concello de la Gaita. Estaremos trabajando en él pues, durante el mes de xunetu, agosto, y yo creo que septiembre es un tiempo más que razonable para convocaros y presentaros cuál es el programa anual de actividades, que nos lo aprobéis y ponemos a trabajar en él para materializarlo hasta el septiembre del año siguiente. Ese programa anual de actividades pues, va a elaborarse en base a lo que veamos que podemos ingresar de socios. Pediremos la aprobación, como acabo de comentar, y el objetivo también es, como decía, echarlo a andar, empezar a materializarlo durante el tercer trimestre de este año. Esto quiere decir, después del verano, empezar ya con acciones concretas. Ya hay alguna que no os voy a adelantar hoy porque preferimos esperar a presentaros el programa. Hay alguna colaboración con alguna actividad ya existente en la que podamos apurrir ayuda y presencia y dar contenido, pero bueno, de eso lo para un poco más adelante el que veáis en concreto, que es lo que proponemos hacer de septiembre para adelante y los siguientes 12 meses. Es un poco
un poco el estado de lo que lle la asociación, el Concello de la Gaita. Entonces yo creo que con esto ya afinamos. Gustaríame, voy a grabar luego si pregunto. ¿Quieres hacerlo eso? Como queráis. Sí, quería, ahora en el orden del día, después de finalizar el estado, revisión del estado actual, no sé si luego si preguntes, que Flavio, si quieres conducir. No, yo si os parece, leo vos un texto bien cortín que estuve preparando estos días y después podemos recibir alguna pregunta si os parece necesario hacer. La gaita en Asturias desde la transición democrática 1970 al 2023. 70, proceso de transición democrática española, Concello Bable en Asturias, surgimiento, asociacionismo vecinal en zonas urbanas, asociaciones culturales, grupos folclóricos de la sección femenina que dan paso a los primeros colectivos de investigación etnográfica, Urogallo, Riscal, Xurbarnas Costumbres, Chumerinos, son de arriba. 80, nacimiento de los grupos de música folk, las primeras escuelas de gaita, el surgimiento de las bandas de gaitas, la participación en el Festival Intercéltico de Loguián, ese horizonte compartido de los xentes gaiteres que poblamos los finisterres atlánticos europeos. 90, primera asociación, el Concello de Gaiteros Asturianos. Incorporación de los estudios de gaita a las escuelas municipales de música. 2000, inclusión de los estudios de gaita en los conservatorios elementales y profesionales de música, año 2006. 2017, Conservatorio Superior, introducción de los estudios de gaita en la Carta de Especialidades del Conservatorio Superior de Música de Asturias. A lo largo de estos años asumimos el esbarrumbe de leyendas entre lo tradicional y lo culto. Realizamos un ejercicio de apertura y experimentación con otras formas de expresión y tradiciones musicales. La gaita en el folk, las bandas de gaites, el rock o lo sinfónico. Los aficionados y profesionales de la gaita, intérpretes y facedores, tomamos conciencia del espacio y del poder simbólico de la gaita como instrumento musical icónico de los asturianos. Los gaiteros, a la manera de los griots africanos, somos depositarios de una tradición que, para permanecer, conserva el su repertorio, pero también incorporamos los nuevos gustos de la sociedad en la que estamos insertos, que no para de cambiar y transformarse. En 1920, Torner publicaba el cancionero musical de la lírica popular asturiana y recogía en él 20 piezas de gaita. Iba por los pueblos, escuchaba a los gaiteros y transcribía en partitura lo que escuchaba. Hoy los gaiteros recibimos la herencia de la tradición oral, pero hacemos las partituras también. Concello de la Gaita. Va unas semanas, una serie de cómplices de este mundo de la gaita, queridos en lo afectivo y admirados en lo profesional, Chus, Rodri, Luis, Tomás, Elayo, Esteban, pusieronse en contacto conmigo y con otros compañeros para contarme no que andaban metidos. Falaronme de la necesidad de xuntarse para compartir reflexiones y proyectos, de estimular por la acción del trabajo diario este sector que medró lo impensable en los últimos 30 años. Dije yo si compartieronlo. Hay bien de años que una asociación de esta índole ya necesaria. Tenían razón y convenciéronme para asumir el cargo de presidente de esta Xunta Provisional y es verdad, necesitamos espacios para el debate y para el encuentro. Esta iniciativa del Concello de la Gaita y un acto de generosidad colectiva en tiempos de individualismos. Parece-nos que podemos hacer por acompañar a los aficionados y profesionales, que es una cosa que tienen y tenemos muy presentes, que esto no es una cosa solo de profesionales, sino que es muy importante para nosotros integrar a la gente que toca la gaita. Generar espacios de debate enriquecedores que enanchen leyendas, canalizar y optimizar esfuerzos o facilitar información y recursos a través de las redes de comunicación digital a la gente de la gaita en Asturias y en el mundo. Recollemos el espíritu y el labor fecho por el Concello de Gaiteros Asturianos, primera asociación de esta triba, fundada en 1990 y que durante años contribuyó de forma determinante a enanchar el espacio de la gaita en Asturias. Posiblemente, muchos de los que estamos aquí hoy somos deudores del labor del CEGA en sin saber. Somos conscientes de la dificultad que entraña este tipo de proyectos, pero contamos con ilusión para afrontarlos de la mayor manera posible. Para ello queremos invitaros y pediros, si lo estimáis conveniente, que vos suméis a esta iniciativa entusiasta, que vos asociéis. Hay que pagar perras.
hai que pagar 20 eurinos, fala esta xente de que 20 eurinos al año é un capital que todo aficionado a la gaita o puede acurrir para arrancarles iniciativas. Que nos acompañáis en el proceso y acurráis de vuestro punto de vista. Estamos aquí hoy también haciendo para que otros faigan. ¿Qué va a ser de la gaita en Asturias en los próximos 50, 100 años? Y es responsabilidad nuestra atender para ello. Finalmente, queremos agradecer al RIDEA, Andrés, Ángel Villa, Viti Vázquez, por acogernos aquí hoy. A los que estáis y a los que no pueden estar, son muchos los que nos mandaron mensajes para avisarnos que tenían concierto de fin de curso, tenían festival de fin de curso en las escuelas de música, tenían actuación, etc., ¿no? Pero que están interesados en apoyar la iniciativa. Y nada más, en 15 días, como dijo Tomás, vémonos para ratificar esta Junta Directiva provisional o para votar por otra candidatura que consideremos mejor, para emburriar por este viejo nuevo proyecto que ya Concello de la Gaita. Esto con se marcha. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabián. Como tenemos costumbre en los actos de esta casa, siempre terminamos preguntando al público si quiere hacer alguna pregunta a los conferenciantes, en este caso los miembros del Concello de la Gaita, o sea que quieran puede levantar la mano y preguntar lo que quieran. Sí. Bueno, buenas tardes, preséntome, soy Carlos Rubiera, músico, no gaitero, aunque da que toque la gaita como aficionado y da una pieza compuse para gaitero. En primer lugar quiero darles gracias a la Junta Directiva, en este caso a Arturo Solís, por enviarme un correo invitándome a esta Junta y darles gracias a los promotores del Concello de la Gaita. Algunos sabéis que yo fui impulsor en los años 90 junto con los maestros gaiteros del Concello de Gaiteros Asturianos y por lo tanto a mí es muy prestoso ver que ese testigo que en algún momento decayó en la carrera pues se retoma y se va a seguir adelante. No sé si es adecuado que yo sea socio, seguramente me prestaría, si la directiva me apoye, pues faré socio, pero sobre todo quisiera hacer a esta directiva promotora o a la que venga después permanente un ofrecimiento, y es el siguiente. Va un año aproximadamente y yo constituí una fundación de carácter cultural, obviamente, la Fundación Almastur se llama. Llevamos muy poco tiempo trabajando, hay leyes cosas ya en marcha, como puede ser un convenio de colaboración con Iniciativa Pueblo Asturiano para poner en marcha, que ya entamó en Jiménez la Xira por la oficialidad, y en este momento estamos trabajando mucho, muy intensamente y físicamente en la preparación, en la puesta a punto de un local, de un espacio que va a ser guapo, pero eso sí pequeño, para 40 o 50 personas, pero perfectamente afalladizo para hacer seminarios de poca gente o cosas por el estilo. Prestaríame falar con la directiva entrante, con la directiva permanente, de la posibilidad de citar también un convenio de colaboración entre ambas entidades, la Fundación Almastur y el Concello de la Gaita, y colaborar en aquello que se viere oportuno. Eso está en los estatutos de la Fundación Almastur, la permanente voluntad de axuntar precisamente voluntades de toda la gente y de todos los colectivos que trabajemos por objetivos comunes, como puede ser en general la cultura asturiana, la lengua, la gaita y cualquier otra cosa que tenga que ver con nuestro país y nuestra cultura. Gracias otra vez y quedáis emplazados, queda emplazada la directiva para asuntarnos cuando queráis. Gracias, Carlos. No sé quién es. No. La siguiente, por favor. Sí. Pues nada, yo quería preguntar y señalar un poco. Mencionasteis en pocas ocasiones, pero sí que alguna el papel de las mujeres que puede tener en la asociación, o bueno, pero sin embargo no hubo ninguna
mención explícita a la pandereta, por exemplo, si a outras percusiones, pero non a la pandereta, e, bueno, parecíame reseñable e quería preguntaros si tenéis, e como podemos observar, tampouco hai ninguna muller na xunta propuesta como posible permanente, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta por si pensasteis que si compartís a lo mellor este desconocimiento por la falta de mujeres también en el mundo de la gaita y si pensáis que hay algún plan próximo. Sí, Gracias. Bueno, hola, sí, por supuesto. A ver, comentamos un poco también, como comentamos al principio, por un lado, la xunta promotora, como queramos llamar aquí, lleva una eventualidad, quiero decir, y hay xente que tal, si es posible que queríamos, una de las cosas que teníamos bastante claro, y era intentar ponerlo en marcha antes de que enfriara, quiero decir, es el hecho de que tenemos aquí hoy a víspera de la foguera de San Xoán con una cierta premura era porque éramos también en cierta medida conscientes de que si lo dejamos reposar mucho, enfría y el intento quedaba en nada. Dicho esto, y es cierto que en este impasse de tiempo breve intentamos también pues vincular a deis moces también del mundo de la gaita que por circunstancias personales en este caso no se pudo contar con ellos para este caso. Sí es cierto, por ejemplo, que sí que tenemos el ofrecimiento, como comentamos, el grupo que estamos aquí no sería toda la gente que está promoviéndolo por cuestiones de xenda, no estamos todos, pero sí tenemos de ellos gaiteros que van a formar o brindar la su intención de incorporarse posteriormente a esta xunta que propondremos el día 6. Entonces, desde luego está muy presente todo, pero bueno, en este caso, y de manera totalmente, vamos, puedo decirlo con toda tranquilidad, que es circunstancial, que de la misma manera que la pandereta no sale numerada, pero porque tampoco vimos la necesidad de numerar cada uno de todos, es decir, era una manera de decir que el Concello de la Gaita no se centra en la gaita y se acabó, sino una manera de decir, oye, esto contempla la música asturiana, la música tradicional asturiana en su totalidad, no hay una cosa de gaita de la misma manera que hay una cosa, como comentaba Carlos, pues para los aficionados, porque hay una de las leyes que hay que romper, que realmente estas dinámicas son, todas estas músicas son grupales y sin el grupo, sin la comunidad no tiene sentido, ¿no? Entonces, de la misma manera que no se puede hacer esta comunidad sin la gente aficionada, sin el estudiante, sin la gente que es simplemente pues aficionado, tampoco puede ser, ni la gaita tiene razón de ser en un contexto abstracto sin el resto de instrumentos o de manifestaciones de la música y de la cultura tradicional que antes mencionábamos también, ¿no? Pues esa voluntad de brindarse también, a abrirse pues a otras áreas artísticas, como puede ser la literatura, como puede ser el teatro, como puede ser, digamos, que sea un poco una plataforma transversal en la que todo el mundo tenga su encuentro. Pero claro, hay que acotar en algún momento, a la hora de definirlo y de presentarlo, pues hay que acotar unas leyes mínimas, ¿no? Para no eternizar lo que sería. Pero bueno, que vamos, que estamos trabajando en ello y sí es verdad que eso, que por premura y sobre todo, porque pensábamos, eso fue una cosa, un pensamiento de todos, que si lo dejamos para después del verano, por darle más de vueltas y no lanzarlo, que posiblemente no pasara y no se constituyera. Entonces, para el siguiente día sí que ya intentaremos estar, si hay gente que está, pues eso, desplazada, viviendo fuera de Asturias y demás, que está presente y que esperamos contar con ellos y demás también. Pero bueno, eso, que estamos muy, vamos, estoy muy de acuerdo y que en este caso hoy fue así por las circunstancias. Bueno, pues si no hay más preguntas, no me queda más que desear a todos los miembros de este Concello de la Gaita lo mejor de las suertes, que sepáis que tenéis esta institución para facilitaros vuestra labor cultural en lo que esté en nuestras manos, y a ustedes me queda agradecerles de nuevo su presencia. Así que muchas gracias y damos el acto por terminado. Un segundo, solo mencionar, nos pide la prensa una foto y ya habíamos pensado que no nos gustaría tener una foto de este acto que no fuera con vosotros, porque en realidad estamos aquí circunstancialmente, pero realmente estamos ahí, todos estamos ahí, como aficionados, otros como profesionales, pero queremos estar en la foto que se esparta de este acto, nosotros estamos ahí también y simbólicamente queremos sentarnos ahí para hacer esta foto que
ustedes nos pedían a la prensa que sea la que salga por ahí de este acto. Entonces, si nos dais un segundo, sentámonos ahí para Salimos todos que llego de